Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Estamos avanzando en el estudio del cuarto trimestre de este año y hemos llegado a la lección número 8. En realidad, el libro de Job nos está mostrando las vislumbres de todo lo que ocurre detrás de la cortina. Realmente en este libro hemos encontrado respuestas al mal, al dolor, el sufrimiento, pero más que respuestas hemos encontrado el por qué suceden todas estas cosas. Sin embargo, en esta semana nos encontramos con más preguntas, como por ejemplo, ¿cómo encontrar respuestas cuando vemos que sufren los inocentes? Esta semana vamos a encontrar esa respuesta. Algunas personas dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Otros dicen, ¿para qué me pasa esto a mí? En otras palabras, en toda experiencia de la vida hay una lección que aprender. Y si usted encuentra una razón del por qué le pasa algo o el por qué usted hace algo, le aseguro, usted va a caminar derecho y seguro, confiado en su Padre Celestial. El título de la lección de esta semana es Sangre Inocente. ¿De qué trata esta lección? Bueno, vamos a estudiar, vamos a descubrir y aprender respuestas a estas interrogantes. ¿Cómo encontrar respuestas cuando hay por qué en nuestras vidas? El historiador, mejor dicho, el escritor Albert Camus era un hombre de origen italiano nacido en Argelia. Este escritor escribió novelas e historietas que de alguna manera llegaron a impactar la vida de muchas personas. Y en esta lección nos habla acerca de él. Él fue el que recibió el premio Nobel de Literatura hace muchos años. De tal manera que él trata de encontrar respuestas al porqué del dolor, al porqué del sufrimiento. Y estas preguntas él las plantea, son muchas interrogantes. En todas las sociedades, en todas las religiones de los creyentes y aún los no creyentes, tienen interrogantes. La pregunta es, ¿Dios existe y permite el dolor y el sufrimiento? Es obvio que existe el dolor, el sufrimiento y que se origina en el pecado. Pero enfrentar el dolor, el sufrimiento y la tragedia sin Dios es una cosa, pero enfrentarla con Dios es otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener esperanza en medio de la crisis? ¿Sí o no? Usted escoge. La pregunta es cómo encontrar el significado a estas cosas. La pregunta es la respuesta al porqué. Esta semana vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué Job protestaba? Y protestaba públicamente ante Dios. Este es uno de los temas. Seguidamente usted va a descubrir qué ejemplos tenemos de la sangre inocente derramada. ¿Cuáles son estos ejemplos? ¿Qué lección nos da? Prepárese porque va a aprender todas estas cosas. Además de esto, va a conocer qué significa suertes injustas. ¿Por qué existen muchas veces suertes injustas? ¿Qué significa esto? Usted va a descubrirlo esta semana. Y al estudiar, descubrir y aprender, usted va a disfrutar basta del día o basta al día. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué nos enseña? Digo más, para finalizar, vamos a encontrar respuesta al qué cosas son visibles o invisibles. ¿Cuáles son estas cosas? Por lo tanto, prepárese, abroche su cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre.
Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo número 1. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesucristo, nos acercamos a ti, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a limpiar y a purificar nuestras almas. Te invitamos en la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu, para que vengas tú a ser nuestro guía, nuestro maestro, para entender y comprender tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos. Te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa es la fe? Es certeza. ¿Qué cosa dice? Es convicción de las cosas que no se ven. En otras palabras, tener fe es estar convicto. Estar convicto es, como quien dice, estar posesionado, estar prisionero de esta fe. Y dice, se espera lo que no se ve, y también además es certeza. La certeza es la seguridad. Pero déjenme hacerle un comentario. La fe es tanto positiva como tanto negativa. Usted puede tener dudas, usted puede tener una fe negativa, pero también puede tener una fe que le da seguridad, que le da confianza, que le da dirección. Por lo tanto, es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero que se espera. La lección de esta semana, como ya dije, es la lección número 8. El título es Sangre Inocente. En la lección de esta semana nos encontramos con más respuestas y también con muchas más respuestas a las interrogantes. El escritor Albert Camus, nacido en Argelia, como dije, era italiano, pero nacido en Argelia, o de padres italianos, luchó con el tema del sufrimiento humano. En otras palabras, él se manifestó en sus libros, porque él era un escritor, un novelista, un ensayista. En su libro La peste, usó una peste como una metáfora de los males que traen dolor y sufrimiento sobre la humanidad. Los seres humanos siempre han tratado de encontrar respuestas, entender la vida, el sufrimiento, el dolor, la muerte, y es lo que nos ocupa en el libro de Job. Sin embargo, un tiempo después, él escribió una escena donde miraba que un niño se moría producto de esa peste. Y la muerte de esa criatura fue tan trágica que impactó la mente de muchas personas que leyeron esa experiencia. Un sacerdote que había presenciado la muerte de esa criatura le dijo a un médico que él había estado allí, y ahora él le dio su respuesta con lo que él entendió sobre esa muerte de esa criatura. Dice, estas cosas son repugnantes porque sobrepasan nuestra comprensión, pero tal vez deberíamos de amar lo que no podemos entender. Me gusta la respuesta de ese sacerdote, porque lo que usted no puede cambiar, lo que tiene que hacer es aceptarlo o abrazarlo. Algunas veces nos toca aceptar el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la muerte. No podemos cambiarla. Sin embargo, el médico airado le respondió, le replicó, dijo, no, padre, tengo una idea muy diferente del amor, y hasta el día en que muera, rehusaré amar un esquema en que los niños son torturados. En realidad, no podemos saber por qué tanta injusticia y por qué hoy podemos ver como que el mal triunfa y los justos perecen, sufren, mueren y son abusados. Sin embargo, aquí podemos ver que esta escena refleja lo que vemos en el libro de Job. Dice aquí que muchas respuestas que se dan no son adecuadas a la realidad circunstancial. El desafío es entonces encontrar respuestas que tengan sentido en lo que a menudo parece no tenerlo. Por eso estamos estudiando la lección de esta semana. Por lo tanto,
Estudiemos y descubramos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es ¿por qué Job protestaba? Veamos qué nos dice la lección. Estudiando la sección del día domingo, usted se va a dar cuenta cómo el siervo Job clamó a Dios en una especie de una protesta por la situación que él estaba enfrentando. Elifaz, Bildad y Zofar, los amigos de Job, tenían un punto válido. Dios castiga el mal. Lamentablemente, ese punto no aplicaba a la situación de Job. En otras palabras, Job no estaba sufriendo por producto de su maldad o de su pecado. En realidad, Dios no lo estaba castigando. En el caso de Coré, Datán y Abirán, que se habían rebelado de manera descarada en contra de Dios, poniendo resistencia al siervo de Dios llamado Moisés, como se le conocía, en este caso no aplicaba a Job. De hecho, Dios mismo lo dijo. No solo no merecía lo que le había sucedido, sino también él sabía que no lo merecía. Por eso su queja fue tan amarga y dura. Mira lo que dice el libro de Job en el capítulo 10, de los versículos de 1 en adelante. Dice así: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura en mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, él no entendía. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Qué tremendas palabras la de Job. Versículo 4, ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? O sea, Dios está, Job está de alguna manera cuestionando a Dios. Le dice, tú no eres hombre, ni tampoco eres hijo de hombre para que hagas esto de manera injusta. Versículo 5, ¿son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? O sea, Job está cuestionando, tú me estás tratando como me tratan los hombres, como me tratan los impíos. Job está haciendo prácticamente una protesta a Dios. En momentos de grandes tragedias, ¿no han planteado los creyentes en Dios preguntas similares? ¿Acaso alguna vez tú no has dicho, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Para qué nací? Mejor no hubiera nacido, y cosas semejantes. ¿Por qué, Señor, te molestaste en crearme? ¿O por qué me haces esto a mí? Algunas veces es difícil comprender todas estas cosas, sobre todo cuando alguien ha sido fiel y espera en vez de mal una bendición. En el caso aquí vemos que Job clamó, aunque él no sabía lo que estaba pasando, no entendía. Él le dice, aunque tú sabes que yo no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. O sea, Job estaba diciendo un reclamo a Dios. Ahora, hay una cosa irónica aquí. Los amigos de Job afirmaban que Job estaba mal, estaba en pecado o que había desobedecido a Dios. Dice aquí, no estaba sufriendo por causa de su pecado. El libro mismo señala lo opuesto. Aquí Job estaba sufriendo precisamente porque había sido fiel. Ahora, esta es la paradoja, la controversia. ¿Cómo un hombre que está siendo fiel recibe este mal? Ahora, este es el asunto que nos ocupa en el estudio del libro de Job. Los dos primeros capítulos de Job muestran realmente quién estaba detrás de todo esto. Job no tenía manera de saber cuál era la causa. Si lo hubiera sabido Job que era por causa del diablo mentiroso, entonces a lo mejor se hubiera rebelado más y se hubiera enojado más. Ahora, por singular que fuera la situación de Job, el sufrimiento, el dolor es un asunto universal. O sea, esto pasa en todo el mundo. Es el tema universal del sufrimiento que se encuentra en este libro de manera particular. Sobre todo cuando el mal viene de manera desproporcionada a alguien. No entendemos cómo alguien puede sufrir tanto, demasiado. De tal manera que aquí vemos el límite de lo extremo de lo que es el mal. Pero ¿saben qué? Cuando alguien va a gran velocidad en su automóvil o en su carro y viene un policía y le pone una infracción, un ticket o una multa, esta persona va a decir, oh, Dios me está castigando. Pero entonces él cayó en el error o le pusieron una multa por su proceder. Ahora, pero es distinto que alguien lo echen preso y lo condenen
porque va a alta velocidad y mata a una familia. Sería una cosa peor y trágica. Ahora, en este caso, Job no entiende el sufrimiento y el por qué, entonces levanta una queja y un clamor de protesta. Ahora, la pregunta es, cuando alguien está sufriendo, está con dolor por la tragedia que está enfrentando, ¿cómo le respondemos si ha sido una persona buena? Ahora, yo creo que estamos claros que la causa del mal y el dolor es el diablo mentiroso. Cristo lo denunció cuando dijo, el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Él es ladrón, mentiroso y él es el que trae el mal. Ahora, Dios es bueno y cuando lo que Dios hace no tiene sentido, entonces tiene un propósito. Cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, lo que tienes que hacer es confiar. De tal manera que tenemos que creer, obedecer y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. No tenemos que hacer lo que Job hizo, protestar y hacer un reclamo. Lo que tenemos que hacer es creer, obedecer y confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso si acaso está Él permitiendo que el maligno venga a darnos batalla. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es, ¿qué ejemplos tenemos de sangre inocente? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien, estamos en la sección del día lunes. En este día la lección nos presenta lo que es sangre inocente. Y si te dan cuenta, está en signos de interrogación. En otras palabras, es una pregunta. ¿Es esta sangre inocente verdaderamente? A menudo escuchamos acerca del sufrimiento inocente. La Biblia habla de sangre inocente, como por ejemplo la sangre de Abel, la sangre de los profetas, y así podríamos mencionar muchos ejemplos. Sin embargo, en este día de la lección nos habla de los asaltos, de los crímenes que se cometen en la calle todos los días. Estas personas, algunas veces nosotros decimos, no merecían morir. Lo que le ocurrió no le debería haber pasado. Si usamos esta manera de comprender el concepto de sangre inocente, entonces llegamos a una contradicción. En ello hay muchos ejemplos de personas que se podrían considerar inocentes. Sin embargo, la Biblia es clara. La Biblia dice, por ejemplo, en Salmos 51, versículo 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, desde que nacimos somos pecadores. Aquí lo dice la lección de una manera bien coloquial. Dice, tu certificado de nacimiento prueba tu culpabilidad. Tú eres culpable por haber nacido como naciste ya con el pecado. Tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, hay muchos ejemplos de ellos, como dice aquí. Por otro lado, la Biblia habla acerca de la pecaminosidad y la corrupción humana, de tal manera que vemos que el significado de inocente en realidad no nos queda a nosotros, los seres humanos. Ahora, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Los teólogos y eruditos bíblicos han debatido por muchos años este tema acerca de, dice, por los siglos, la naturaleza pecaminosa de la relación humana con el pecado. O sea, han tratado de entender esto. La realidad es que el pecado ya está intrínseco, o sea, en nosotros. Y esto ha impactado el pensamiento. Ahora, la pecaminosidad en el Nuevo Testamento no lo menciona claramente, pero de alguna manera aquí lo dice. El Nuevo Testamento dice, por el contrario, el Nuevo Testamento expande lo que se escribió en el Antiguo Testamento. En otras palabras, lo magnifica. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay algo interesante aquí en la lección. La pregunta es, ¿de qué modo la experiencia de conocer a Dios y su santidad te hace percibir la naturaleza del pecado o la naturaleza de ser inocente? En realidad lo que vas a concebir es que nuestra naturaleza es pecaminosa por naturaleza. Además, el testimonio de la Escritura dice, cualquiera que haya conocido al Señor personalmente, que haya tenido una vislumbre de la bondad y la santidad de Dios,
sabe de la realidad de la pecaminosidad humana. En este sentido, ¿quién de nosotros, por el momento, pasaremos por alto el tema de los bebés y los niños pequeños? ¿Es realmente inocente? ¿Quién es inocente realmente? En realidad, sí han habido inocentes que han muerto, han derramado su sangre, pero en realidad nuestra naturaleza es pecaminosa. Jesucristo era inocente, era santo, Dios es santo. Cuando alguien muere en esta vida de manera arbitraria, ¿es realmente un inocente? Tal vez era inocente por la causa de que alguien tal vez le pueda haber matado, pero que sea inocente intrínsecamente, no. Todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, como dice la Biblia. Por lo tanto, veamos entonces qué significa suertes injustas. ¿Qué nos quiere decir la lección con este tema? Veamos qué nos enseña. En la sección del día martes, usted se encuentra con la respuesta a las suertes injustas. ¿Qué es esto de suertes injustas? Bueno, suerte es lo que los seres humanos en la sociedad, en el mundo, le llaman o le dan la responsabilidad cuando ocurre algo. En otras palabras, si pasa algo, le tocó en suerte. O sea, la responsabilidad se le atribuye a lo que nosotros le llamamos la suerte o al azar. O sea, le sucedió y le sucedió. No sabemos por qué le sucedió esta suerte injusta, pero lo que sabemos es que sucedió y le tocó. No sabemos por qué o cómo le tocó. Otra vez aquí en este día, Elifaz declara una verdad con respecto a la pecaminosidad de la humanidad. El pecado existe, persiste en este mundo. Es un hecho universal sobre la tierra. Realmente el sufrimiento y todo el sufrimiento humano es el resultado del pecado. Cuando niños mueren en la guerra, eso es producto del pecado de los gobernantes que les hacen entrar en guerra, ya sea por vender armas o por ganar, tal vez control sobre ciertas naciones. Es lo mismo, el pecado, la maldad hace que sufran los inocentes. Dios puede usar el sufrimiento para enseñarnos lecciones importantes. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde las escorias se separa del oro puro del carácter cristiano. En otras palabras, Dios no desea el mal, ni el sufrimiento, ni el dolor, pero Dios usa el sufrimiento y el dolor para darnos lecciones objetivas, lecciones que nos ayuden a entender que el mal está allí para que tú y yo hagamos algo de bien. El mal está allí para que nosotros demos testimonio de que la bendición de Dios descansa sobre nosotros y que nosotros elegimos hacer el bien a pesar de lo malo que nos rodea. De tal manera que nada bueno resulta del sufrimiento. Aquí es claro que los que sufren sin conocer al verdadero Dios sufren porque el mal existe, no porque Dios los castigue. Dice aquí, los que se amargan, se enojan y llegan a odiar a Dios por causa del sufrimiento, nosotros no podemos ignorar esos ejemplos, no podemos dejarlos de un lado. Son como suertes injustas, o sea, la razón que ocurre en ello. Por ejemplo, aquí está una lista de las cosas que suceden a diario en todo el mundo, como el ejemplo de la historia de Job. Vemos aquí que sucede, dice, miles de personas muertas en un desastre natural o con los civiles que perecen en una guerra. O sea, les tocó en suerte, por así decirlo, ¿verdad? Que murieran o sufrieran producto de esa guerra. Por ejemplo, había una guerra espiritual en la historia de Job y esa guerra hizo que murieran inocentes. Por ejemplo, los hijos de Job. Job justificaba a sus hijos al ofrecer sacrificios, los mandaba al templo, oraba por ellos, hacía servicios matutinos. Sin embargo, murieron. ¿Qué pasó con los siervos de Job que también murieron? Dice que fueron muertos a espada, producto de esa guerra espiritual. Y eso es lo que pasa a diario. Todos los días hay una guerra espiritual invisible que no la vemos, como quizás lo vamos a ver más adelante. Dice, la suerte de estas otras personas no parece justa. El hecho es que estas cosas no fueron justas, ni correctas, ni buenas. Hoy por hoy, nosotros nos encontramos con cosas que son paradójicas, como por ejemplo, tenemos desafíos similares. Cuando un niño de 6 años muere producto de un cáncer, ¿cómo entender eso? ¿Qué podríamos decir?
¿Es eso justo realmente? ¿Qué pasa cuando una niña o una muchacha universitaria quizás va para el lugar centro de educación y después viene, la agarra a alguna persona delincuente, la abusa, la ultraja y la deja allí herida del alma y de la mente? Imagínense ustedes, ¿creen ustedes que eso es justo? ¿Qué pasa cuando una madre de 30 años con 3 niños en un accidente por un borracho viene, la golpea, choca su carro y muere? ¿Cómo entender ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza? ¿Es eso justo realmente? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los 19,000 japoneses que murieron en el terremoto en el año 2011? ¿Es eso justo realmente? ¿Cómo entender ese tipo de suertes injustas? Por ejemplo, ¿eran todos culpables de algo para que su castigo fuera justo? Si no, sus muertes tampoco fueron justas. Entonces, vamos a encontrarnos más y más preguntas, más y más interrogantes. Ahora, una cosa es clara y es cierta, y esto fue lo que estudiamos como ejemplo en el día de ayer. Dice aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos muestra el pecado. La ley dice, no matarás. Pero ¿qué pasa? Se mata todos los días, hay crímenes y todo esto. Elifaz dijo algo que era cierto, era verdadero. Job capítulo 15, versículo 14 y 15 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. O sea, ¿qué lo puede justificar al hombre? El leopardo quitará las manchas, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón. La mancha de tu pecado permanece siempre delante de mí, dice Jehová el Señor. Versículo 15. He aquí en sus santos no confía, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. O sea, Dios es santo. No hay ninguna cosa en este mundo que pueda alcanzar su santidad. ¿Por qué entonces sucede todo esto? ¿Por qué entonces hay tantas muertes injustas, todo tipo de suerte de problemas que sería injusto? No lo entendemos. Lo cierto es que podemos confiar, creer y obedecer lo que Dios diga. Ahorita no tendremos la respuesta, pero cuando lleguemos allá a la eternidad vamos a entender por qué sucedió lo que sucedió, y no solamente lo vamos a entender, sino que vamos a dar gloria a Dios porque justos y verdaderos son sus caminos. Continuemos con esta lección, estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña esta lección con el tema que es basta al día. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien, estamos en la sección del día miércoles. En este día la lección nos da la respuesta a lo que es basta al día. ¿Qué es lo que significa esto? Basta al día. En realidad esto fue una expresión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él dijo, basta a cada día según sea su propio afán. En otras palabras, no podemos resolver todos los problemas de este mundo. Tampoco vamos a prevenir ni el crimen, ni la maldad, ni el pecado. Esto va a seguir su curso. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer, creer y confiar en lo que Dios dice. Esa es nuestra tarea. ¿Con cuánta justicia trató la vida, por ejemplo, al joven conocido como Abel? Caín le dijo, ven, vamos al campo. ¿A dónde se lo llevó? Al campo se lo llevó. ¿Y para qué cree que lo llevó? Para matarlo. Allí murió el joven Abel. ¿Qué podemos hablar acerca de los hijos de Job? Los animales que murieron cuando cayó ese fuego. Los siervos de Job. ¿Qué podemos decir también de la muerte de los primogénitos? Podemos leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 29, dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. O sea, fue destrucción total. Esto podemos decir que esto es justicia, esto es justo. ¿Qué podemos decir de la muerte de Urías Geteo? Salieron a la guerra. David dijo a su guerrero, ponlo enfrente de la batalla. Salió Urías Geteo, un hombre bueno, un guerrero fiel a las batallas de Dios a través de David, y murió allí Urías Geteo, un hombre bueno, podríamos decir,
justo. ¿Qué podríamos decir del siervo Jeremías, el profeta Jeremías? Nos encontramos con la experiencia de Jeremías, que dice la Biblia que él fue puesto en un pozo. O sea, la manera en que Jeremías fue tratado fue dramática. Dice aquí Jeremías capítulo 38, versículo 6, dice: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna, o sea, en un pozo, y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno, o sea, en el lodo. ¿Cómo pueden ustedes pensar que toda esta aflicción, toda esta tristeza, cómo entender cómo trató a esta gente en la vida misma? Si apartáramos a Dios por un momento, ¿cómo puede ser eso justicia? Ahora, podemos ver que hay mucha tragedia, mucho dolor, mucho sufrimiento. La Biblia refleja un hecho duro. La vida en nuestro mundo caído es una vida llena de mal, una vida de sufrimiento. El sufrimiento, el mal, el dolor son reales. Una lectura superficial de la palabra, tomando algunos textos fuera de contexto, daría a algunos la idea de que la vida aquí es justicia, justa y buena. Pero al ver todo esto realmente nos sorprende, todos estos crímenes y muertes. Ahora, Cristo dijo en el Sermón de la Montaña, hablando de las bienaventuranzas, Jesús dijo, presentó razones poderosas por las que necesitamos confiar en Dios y no preocuparnos sobre lo que comeremos o que beberemos. Él dijo, mirad los lirios del campo, mirad las flores, mirad los pajaritos. O sea, él llamó la atención, Cristo llamó la atención a que nosotros observáramos la bendición de Dios en todo. Es cierto, hay mal, hay dolor, hay tristeza, pero usted debe de ver la vida con esperanza, debe de confiar y creer en Dios que Él está haciendo y tiene el control. Ahora, podemos ver todo esto, es dramático. Por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista. Dios lo puso para cumplir una misión y mire cómo muere, injustamente decapitado. Ahora, hay algo interesante aquí en la Escritura en este día. En este día nos manda al libro de Hebreos, en el capítulo 11, hablando de estos grandes hombres. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Estoy en Hebreos capítulo 11, versículo 36. Y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos hombres fieles de Dios murieron, sufrieron encarcelamiento, todo tipo de vituperios y de abusos. Ahora, entonces aquí vienen las palabras de Cristo que se cumple. Dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué tiene usted que hacer? Confiar, creer y obedecer. Eso es todo. Jesús no estaba negando la presencia del mal en nuestras vidas. En realidad, aún la presencia del mal en nuestra vida lo podemos ver, la maldad, las depravaciones malignas. La palabra aquí que nos ocupa es maldad. Y al ver el mal, esta palabra maldad se puede traducir o interpretar como depravación maligna. Es maldad y depravación maligna. Dice la presencia frecuente del mal en nuestra vida diaria. Así se puede traducir literalmente. Cristo sabe que vivimos en un mundo lleno de maldad, de dolor, de pecado, de injusticia, de amargura. Ahora aquí vemos bien claramente ¿quién no ha comprobado en esta vida que vivimos momentos de injusticia, de dolor, de tristeza en esta vida? Ahora, pero en medio del dolor, usted puede creer, obedecer y confiar en Dios. De esta manera, usted va a decir, basta a cada día, cualquiera sea su afán. Podemos creer, confiar y descansar en las promesas de nuestro Dios. Aprendamos de la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es cosas no visibles. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta cosas no visibles.
Es fácil confiar y creer cuando vemos las cosas, cuando vemos las maravillas de Dios, cuando vemos los milagros, cuando vemos que hay abundancia, que hay prosperidad, que hay, bendiciones. Pero cuando no hay, cuando no se ve dinero en la cartera o en el banco, cuando no se ve el alimento, cuando no se ve que hay salud, cuando se ve que hay problemas, dificultades, perturbación, es difícil humanamente confiar. Por lo tanto, la lección en este día nos dice que vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 3, el versículo 5. Es un versículo que me encanta. Dice aquí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que tú, yo, debemos de confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Cuando se refiere a nuestro corazón, se refiere a la mente. Con toda tu mente debes de confiar en el Señor Jehová. Y dice, reconócelo, o sea, date cuenta que Él está en todos tus caminos. O sea, aunque parezca que todo está mal, Dios está allí. Cuando mira que Dios cuando se mira que todo está bien, Dios está allí. O sea, como dijo Job, tanto en lo bueno como en lo malo, en la pobreza, en la riqueza, como dijo el apóstol Pablo. Ahora, este texto es un texto muy conocido y el mensaje vital que encontramos aquí es muy poderoso: confiar en el Señor. Si bien el caso de Job es extremo, refleja la triste realidad del sufrimiento de un mundo caído, no necesitamos la historia de Job o siquiera otra historia que podamos leer en la Biblia para darnos cuenta de esta realidad. O sea, como el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. De hecho, dice, hasta cierto grado todos vivimos esta triste realidad. Ahora, el hombre, dice la Biblia, es nacido de mujer, corto de días, sin sabores, sale como la flor, es cortado y se muere. O sea, los días son cortos, la vida tiene mucho para sufrir. Entonces, ¿cómo entender el sufrimiento, el dolor, la tristeza? Ahora, es interesante notar, dice aquí, de qué forma explicamos esta clase de sufrimiento que parece no tener sentido para nosotros y en el que se derrama sangre inocente cuando hay sufrimiento y muerte. ¿Cómo entender? Bueno, déjeme decirle una cosa. Allá en el huerto del Edén, cuando Dios nos creó, dice la Biblia que nos dio libre albedrío. O sea, nos dio la libertad de elegir. En este mundo hay maldad, en este mundo hay pecado, en este mundo también existe el bien, también existe el mal. Entonces usted tiene la libertad, tiene la capacidad de elegir enfocarse en lo bueno o enfocarse en lo malo. O sea, usted tiene la capacidad de elegir confiar en Dios, de que a pesar de la maldad, a pesar del pecado, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Dios tiene cosas hermosas para ti y para mí. En el camino a Cristo, creo que es el último capítulo, la inspiración vio a una hermana que estaba en un jardín, que había rosas, claveles, lindas flores de todo tipo. Pero vio una hermana que se enfocaba solo en las espinas, solo en los zarzas, solo en lo malo. Por lo tanto, debemos de confiar en Dios. Tenemos que enfocarnos en la bendición de Dios. La fe es un don de Dios y la fe que es positiva es poderosa. Pero también hay una fe que es negativa, que todo lo mira malo, todo lo mira oscuro, todo es el diablo. No todo es el diablo. Usted es responsable de su vida, usted está al control de su vida, solo tiene que confiar en el Señor. Satanás es un ser real, oiga bien esto, y es la causa directa o indirecta de muchos sufrimientos, como vimos antes en este trimestre. El gran conflicto es apropiado para ayudarnos a tratar con la realidad del mal en nuestro mundo. O sea, el diablo hay veces influye para que surjan problemas y maldad, pero no siempre. Algunas veces usted puede hacer cosas que le van a traer problemas. Por ejemplo, quiere tener salud y come mal, hace mal, descuida su vida, su salud, va a enfermarse. Dios no castiga, tampoco es el diablo.
usted está responsable de su vida. Por lo tanto, hay cosas no visibles que necesitamos ver o creer por la fe que Dios nos está guiando, entender todas estas cosas. Sigo leyendo. Sin embargo, es difícil entender por qué las cosas ocurren. Algunas veces, realmente muchas de las cosas no tienen sentido. Y esto es cierto, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que jamás vamos a entender o no lo podemos entender. Es cuando necesitamos aprender a confiar en la bondad de Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Y esto es una realidad total. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en Dios. El apóstol Pablo dijo, nosotros andamos no por vista, sino que vemos lo invisible. Avanzamos por fe, creyendo en Dios, confiando en sus promesas. No confiando en mi habilidad, en mi capacidad. Estoy creyendo que Dios está al control de mi vida, de tu vida y de todo este mundo. Entonces, si no, no sería Dios. Aquí vemos, dice, cuando no entendemos las cosas es cuando necesitamos aprender a confiar en Dios. De tal manera que es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que no se ve. Eso es lo que dice este día. Cosas no visibles. La fe es la seguridad, es la certeza, es la confianza de que las cosas que no se ven son como que serán. En otras palabras, usted tiene la convicción de que será como Dios quiere. Siempre. Dios nunca pierde. Dios siempre gana. La Biblia dice que Dios envió su palabra y su palabra, que dice, lo sanó. Pero hay gente que no se sana. ¿Por qué no se sana? Bueno, realmente Dios hace que su palabra tenga frutos. Pero el ser humano escoge recibir esos frutos o no. Dice aquí, hay veces que no se ven. Por lo tanto, ¿de qué forma podemos aprender a confiar en Dios? En aquellas cosas que no vemos. Ya dije, nosotros no estamos por vista, estamos por fe. Hemos de creer, confiar y estar seguros de las promesas de Dios. Tener la convicción de lo que no es, va a llegar a ser. Por lo tanto, nosotros hemos de creer que será lo que Dios quiera. Este es y punto. Hemos de entender, no, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ver, no, tenemos que creer y confiar. Por lo tanto, hemos de hacer, creer y confiar. No porque vemos, sino porque vemos más allá de la realidad de este mundo. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde que la lección de escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia, es el corazón de nuestra fe. Por lo tanto, usted es un hermano o una hermana con corazón. En el estudio del final de la lección, para estudiar y meditar, nos encontramos con la experiencia de Albert Camus, el escritor del que hablamos al inicio. Él estaba en su búsqueda de las respuestas al sufrimiento, el significado de la vida, por qué los problemas ocurren, qué es lo que sucede. Él encontró que en realidad todo existe como un problema y que es realmente difícil de comprender. Aún los ateos sufren, aún los creyentes sufren. El bien y el mal a los dos le acontecen. Hay un solo problema con el filósofo verdaderamente serio, y es el del suicidio. Juzgar si la vida vale la pena vivir o no equivale a responder la pregunta fundamental de la filosofía. El tema del sufrimiento no es fácil. En el libro de Job nos presenta un cuadro más amplio, el porqué del dolor y el sufrimiento. Hay un enemigo que causa el dolor, el sufrimiento, la muerte, la tristeza. Pero ¿sabe qué? Aún más, este libro nos deja con muchas otras interrogantes que seguramente jamás serán respondidas en este mundo. Algunas veces vemos claramente, otras veces no vemos. Pero detrás de la cortina hay una guerra que no podemos ver. Por lo tanto, en la guerra sufren los inocentes, los que están involucrados en la guerra, y unos que ni siquiera tienen nada que ver con la guerra también sufren. El tema del sufrimiento sin Dios es una ecuación, y los que incluyen a Dios al hacerlo es cierto.
que el problema del dolor y el sufrimiento es más difícil. Si creemos en la existencia de Dios, por los problemas que existe de la existencia en el planeta respecto al mal y el dolor, sin embargo, los ateos como Camus no tienen la expectativa de las respuestas y las soluciones. En otras palabras, quien quiera que esté vivo va a sufrir, como Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, conviene pensar en el versículo de esta semana, que dice: es pues la fe, la certeza, es pues la fe, la confianza, es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. Ahorita no vemos claramente, pero un día veremos claramente a cara descubierta. Por lo tanto, podemos ver que hay mal, hay también bien. Algunos piensan que el bien sobrepasa el mal, pero ¿saben qué? En realidad, el mal y el bien coexisten en este mundo, porque este mundo es un mundo caído, pecaminoso, en medio del sufrimiento. Un filósofo, Arthur Schopenhauer, dijo, por ejemplo, si el mundo estuviera equilibrado entre el bien y el mal, solo mira a su alrededor. ¿Por qué una fiera se come a otra fiera? Los animales, los seres humanos también es lo mismo. Por lo tanto, mientras estemos en este mundo, jamás podremos ver el bien total y completamente. Como alguien dijo, puede ser que pases problemas, puede ser que pases dificultad, pero ¿sabes qué? Aún detrás de esas nubes oscuras y negras cae una agua limpia. Por lo tanto, vale la pena confiar, creer en un Dios todopoderoso que tiene cuidado de nuestras vidas. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, la protesta de Job. Job creía que estaba sufriendo injustamente. El dolor, la tristeza, la muerte lo acechó. Job decía: ¿cómo es posible, Señor, que tú me juzgues como me juzgan los impíos? ¿Cómo es posible, Señor, que yo estoy sufriendo? Yo no he hecho nada malo. Me están acusando y tú me estás castigando. Él no entendía que había un enemigo detrás, que estaba asediándolo a él. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Ahí está la respuesta. En el tema número 2 aprendimos sangre inocente. Hay mucha gente que muere todos los días. Mucha gente que es abusada, atropellada. Y algunas veces algunos mueren. Y nosotros decimos: mira, pobrecito, es inocente, murió. La pregunta es: ¿somos nosotros inocentes realmente? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, como la paga del pecado es muerte, nos toca la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo mentiroso. Por lo tanto, aunque no somos inocentes, la sangre de Cristo nos justifica y nos convierte en inocentes. Y esto nos lleva al tema número 3. Suertes injustas. La pregunta que hacía el amigo de Job, Elifaz: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? ¿Acaso el hombre es perfecto? Señor, mira, este hombre está sufriendo porque debe de sufrir. Él tenía razón en parte. Ahorita vemos en parte. Pero la realidad es que lo que estaba sucediendo, suertes injustas. Hay cosas malas que les pasan a los buenos. Ejemplos vivos de muchos de ellos. Por ejemplo, vimos en el caso de el hermano de Caín, Abel, fue matado por su hermano. Vimos el caso de la muerte de Urías. Puesto en la batalla, murió inocentemente. Vimos a Jeremías, vimos a grandes hombres como Juan el Bautista. Todos sufrieron y murieron. Unas suertes injustas para estos siervos de Dios. O sea, el mal también le acontece a los buenos en este mundo. Pero entendemos que detrás de esa cortina existe un ladrón que se roba la bendición. Existe un malo que viene solo para robar, para matar y destruir. Por eso el Señor lo tiene ya condenado. Tú y yo debemos de tener cuidado por dónde andamos, qué hacemos, porque algunas veces pudiéramos causar nosotros mismos también el mal. No todo es el diablo, no todo es Dios. Tú y yo tenemos también que vivir
santa y piadosamente apartado del mal y cuidarnos aún de nosotros mismos. Por lo tanto, vamos al tema número 4. Basta al día. Con tanta tristeza, dolor, muerte, sufrimiento, el corazón se puede quebrantar y desfallecer. Por eso la invitación de Jesucristo cuando nos dijo la advertencia. ¿Saben qué? En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿saben qué? Confiad. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, hemos de creer, hemos de confiar en Dios, en su palabra. Hemos de creer y confiar. Por eso es importante la fe. Pero dijimos que existe una fe negativa también. Usted puede ver el mal por todos lados y no ver la bendición. Por lo tanto, crea y confíe en que Dios le guía su vida. Vea la bendición en su palabra. Crea que todo lo que hay a su alrededor, Dios lo está permitiendo por alguna razón. Y dijimos que lo que no tiene sentido tiene un propósito. Crea y confíe en Dios, que Él sabe lo que está haciendo. Y esto nos lleva al final del tema número 5. Cosas no visibles. Es pues la fe, dijimos, la certeza, la convicción, la confianza, la seguridad. Grandes hombres murieron por la fe. Ellos fueron matados a espada, fueron aserrados, hombres inocentes, grandes hombres, como dijimos. Pero ellos esperaban una patria no hecha por mano de hombre. Ellos vivían por la fe. Miraban lo invisible, miraban una ciudad que hoy tú y yo la vemos en Apocalipsis 21, la santa ciudad que viene bajando. Ellos miraban lo invisible. Y aquí la lección nos decía, cosas no visibles, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido nunca al corazón del ser humano, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es Indicios de Esperanza. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, aún me quedan algunos CD y videos de la lección de colección de este trimestre. Si te ha gustado la lección, ponle like, comenta la lección, déjanos tu pregunta o, por qué no, responde las preguntas. Comparte esta lección con todos tus amigos si ha sido bendición. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y antes de despedirme, permíteme por favor invitarte a cerrar tus ojos, inclinar la cabeza y orar a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos a ti para darte gracias. Señor, tu palabra es más que maravillosa a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a vivir por la fe, Señor, no por las cosas visibles, sino viendo lo invisible, viendo al invisible. En tus manos de amor nos ponemos. Te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a ser pacientes hasta que tú vengas o hasta que nuestra vida se apague. Pero mientras tanto, Señor, danos la fe, danos la confianza, como los pajarillos, como las flores del campo, a creer y confiar de que tú estás al control de nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, en el nombre santo y precioso de Jesús, de acuerdo a sus necesidades, Padre, súplelas de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.